El 18 de marzo de 1925, un hombre en Missouri miró hacia el horizonte y vio algo extraño acercándose. No tenía la forma de embudo que todos esperaban. Parecía más bien una nube de polvo gigante avanzando a toda velocidad. Pensó que era una tormenta de arena. Siguió con lo que estaba haciendo. Minutos después, esa tormenta de arena arrasó su pueblo por completo. Durante las 3 horas y media siguientes, esa misma tormenta viajó 352 kilómetros en línea casi recta, cruzando 3 estados sin detenerse ni una sola vez. Cuando finalmente se disipó, 695 personas estaban muertas. Nadie lo vio venir. Y no fue mala suerte. En 1925, la palabra tornado estaba literalmente prohibida en los partes meteorológicos oficiales de Estados Unidos. Esta es la historia del tornado Tri-State. El más mortífero, el más largo y el más rápido jamás registrado en la historia de este país. Y la razón por la que nadie tuvo ni una sola advertencia sigue siendo tan perturbadora como el propio tornado. Para entender cómo fue posible una tragedia de esta magnitud, primero hay que entender algo que suena casi absurdo hoy en día. A principios del siglo XX, el gobierno de Estados Unidos prohibía activamente usar la palabra tornado en los pronósticos meteorológicos. La lógica de la época era que anunciar la posibilidad de un tornado generaría pánico masivo entre la población, sin que los meteorólogos tuvieran realmente la capacidad de predecir dónde ni cuándo iba a tocar tierra. Así que, en lugar de advertir, el servicio meteorológico simplemente evitaba el tema por completo. El resultado fue que, aquel 18 de marzo, millones de personas en Missouri, Illinois e Indiana vivían su día completamente normal, sin ningún tipo de aviso de que una de las tormentas más violentas jamás registradas se estaba formando sobre sus cabezas. A la 1:01 de la tarde, hora local, un embudo tocó tierra cerca del pueblo de Ellington, Missouri. Nada volvería a ser igual durante las siguientes 3 horas y media. Uno de los detalles más escalofriantes de este tornado es que muchísimas de sus víctimas ni siquiera lo identificaron como un tornado mientras se acercaba. A diferencia del embudo estrecho y claramente definido que todos asociamos hoy con la palabra tornado, el Tri-State era tan ancho hasta 1,5 kilómetros en algunos tramos que desde la distancia parecía simplemente una gigantesca nube de tierra y escombros arrastrándose por el horizonte. Muchos testigos, al verlo acercarse, pensaron que se trataba de una tormenta de polvo y salieron a mirar por curiosidad, en lugar de refugiarse. Para empeorar las cosas, la mayoría de las casas de la época en estas zonas rurales no tenían sótano ni ningún tipo de refugio subterráneo. Cuando la gente finalmente comprendía lo que realmente se les venía encima, ya era demasiado tarde para encontrar un lugar seguro. El tornado avanzaba además, a una velocidad de traslación brutal, entre 100 y 117 kilómetros por hora en sus tramos más rápidos. Eso significa que, incluso alguien que reconociera el peligro a tiempo, tenía apenas segundos para reaccionar antes de que el tornado ya estuviera encima. Tras tocar tierra cerca de Ellington, el tornado avanzó rápidamente hacia el noreste, arrasando los pueblos de Annapolis, Viele y Frona en cuestión de minutos. 11 personas murieron solo en este primer tramo de Missouri, antes de que el tornado hubiera recorrido siquiera una fracción de su trayecto total. Y esto era solamente el comienzo. El tornado cruzó el río Mississippi y entró en Illinois, el estado que terminaría sufriendo con diferencia el mayor número de víctimas de todo el evento. Si hay un lugar que resume la magnitud de esta catástrofe, es la localidad de Murfreesboro, Illinois. El tornado impactó la ciudad de lleno, destruyendo un área de 2,5 kilómetros de largo por 1,5 kilómetros de ancho casi en su totalidad. 234 personas murieron solo en Murfreesboro, lo que la convierte, hasta el día de hoy, en el número de muertes causadas por un tornado en una sola ciudad más alto jamás registrado en la historia de Estados Unidos. Para ponerlo en perspectiva, eso es más gente de la que murió en la mayoría de los tornados individuales más letales de la era moderna, incluyendo el Reno y Joplin, combinados en un solo pueblo. Los incendios que se desataron tras el paso del tornado, alimentados por estufas de carbón volcadas y cables eléctricos caídos, terminaron de arrasar lo poco que quedaba en pie, atrapando a personas que habían sobrevivido al impacto inicial pero no pudieron escapar de las llamas entre los escombros. A pocos kilómetros de distancia, en la localidad de DeSoto, ocurrió uno de los episodios más desgarradores de toda la historia de los tornados en Estados Unidos. El tornado impactó directamente la escuela local durante el horario de clases. 33 estudiantes murieron en un solo edificio, en un solo instante. Hasta el día de hoy,
sigue siendo el mayor número de muertes estudiantiles causadas por un tornado en un único centro educativo en la historia del país. En total, contando las distintas escuelas afectadas a lo largo de todo el recorrido del tornado en los 3 estados, 57 centros educativos resultaron dañados o destruidos, y 90 personas murieron dentro de aulas, la inmensa mayoría de ellas niños. Para empeorar las cosas, la mayoría de las casas de la época en estas zonas rurales no tenían sótano ni ningún tipo de refugio subterráneo. Cuando la gente finalmente comprendía lo que realmente se les venía encima, ya era demasiado tarde para encontrar un lugar seguro. El tornado avanzaba además, a una velocidad de traslación brutal, entre 100 y 117 km por hora en sus tramos más rápidos. Eso significa que, incluso alguien que reconociera el peligro a tiempo, tenía apenas segundos para reaccionar antes de que el tornado ya estuviera encima. Tras tocar tierra cerca de Ellington, el tornado avanzó rápidamente hacia el noreste, arrasando los pueblos de Annapolis, Viele y Frona en cuestión de minutos. 11 personas murieron solo en este primer tramo de Missouri, antes de que el tornado hubiera recorrido siquiera una fracción de su trayecto total. Y esto era solamente el comienzo. El tornado cruzó el río Mississippi y entró en Illinois, el estado que terminaría sufriendo con diferencia el mayor número de víctimas de todo el evento. Si hay un lugar que resume la magnitud de esta catástrofe, es la localidad de Murfreesboro, Illinois. El tornado impactó la ciudad de lleno, destruyendo un área de 2,5 kilómetros de largo por 1,5 kilómetros de ancho casi en su totalidad. 234 personas murieron solo en Murfreesboro, lo que la convierte, hasta el día de hoy, en el número de muertes causadas por un tornado en una sola ciudad más alto jamás registrado en la historia de Estados Unidos. Para ponerlo en perspectiva, eso es más gente de la que murió en la mayoría de los tornados individuales más letales de la era moderna, incluyendo el Reno y Joplin, combinados en un solo pueblo. Los incendios que se desataron tras el paso del tornado, alimentados por estufas de carbón volcadas y cables eléctricos caídos, terminaron de arrasar lo poco que quedaba en pie, atrapando a personas que habían sobrevivido al impacto inicial pero no pudieron escapar de las llamas entre los escombros. A pocos kilómetros de distancia, en la localidad de DeSoto, ocurrió uno de los episodios más desgarradores de toda la historia de los tornados en Estados Unidos. El tornado impactó directamente la escuela local durante el horario de clases. 33 estudiantes murieron en un solo edificio, en un solo instante. Hasta el día de hoy, sigue siendo el mayor número de muertes estudiantiles causadas por un tornado en un único centro educativo en la historia del país. En total, contando las distintas escuelas afectadas a lo largo de todo el recorrido del tornado en los 3 estados, 57 centros educativos resultaron dañados o destruidos, y 90 personas murieron dentro de aulas, la inmensa mayoría de ellas niños. Para empeorar las cosas, la mayoría de las casas de la época en estas zonas rurales no tenían sótano ni ningún tipo de refugio subterráneo. Cuando la gente finalmente comprendía lo que realmente se les venía encima, ya era demasiado tarde para encontrar un lugar seguro. El tornado avanzaba además, a una velocidad de traslación brutal, entre 100 y 117 km por hora en sus tramos más rápidos. Eso significa que, incluso alguien que reconociera el peligro a tiempo, tenía apenas segundos para reaccionar antes de que el tornado ya estuviera encima. Tras tocar tierra cerca de Ellington, el tornado avanzó rápidamente hacia el noreste, arrasando los pueblos de Annapolis, Viele y Frona en cuestión de minutos. 11 personas murieron solo en este primer tramo de Missouri, antes de que el tornado hubiera recorrido siquiera una fracción de su trayecto total. Y esto era solamente el comienzo. El tornado cruzó el río Mississippi y entró en Illinois, el estado que terminaría sufriendo con diferencia el mayor número de víctimas de todo el evento. Si hay un lugar que resume la magnitud de esta catástrofe, es la localidad de Murfreesboro, Illinois. El tornado impactó la ciudad de lleno, destruyendo un área de 2,5 kilómetros de largo por 1,5 kilómetros de ancho casi en su totalidad. 234 personas murieron solo en Murfreesboro, lo que la convierte, hasta el día de hoy, en el número de muertes causadas por un tornado en una sola ciudad más alto jamás registrado en la historia de Estados Unidos. Para ponerlo en perspectiva, eso es más gente de la que murió en la mayoría de los tornados individuales más letales de la era moderna, incluyendo el Reno y Joplin, combinados en un solo pueblo. Los incendios que se desataron tras el paso del tornado, alimentados por estufas de carbón volcadas y cables eléctricos caídos, terminaron de arrasar lo poco que quedaba en pie,
atrapando a personas que habían sobrevivido al impacto inicial pero no pudieron escapar de las llamas entre los escombros. A pocos kilómetros de distancia, en la localidad de De Soto, ocurrió uno de los episodios más desgarradores de toda la historia de los tornados en Estados Unidos. El tornado impactó directamente la escuela local durante el horario de clases. 33 estudiantes murieron en un solo edificio, en un solo instante. Hasta el día de hoy, sigue siendo el mayor número de muertes estudiantiles causadas por un tornado en un único centro educativo en la historia del país. En total, contando las distintas escuelas afectadas a lo largo de todo el recorrido del tornado en los 3 estados, 57 centros educativos resultaron dañados o destruidos, y 90 personas murieron dentro de aulas, la inmensa mayoría de ellas niños.